Señor presidente. Señorías, en los últimos 14 meses, el Gobierno del Partido Popular, con su austeridad extrema e indiscriminada, ha reducido drásticamente el presupuesto de apoyo a los sectores productivos, muy por encima de la reducción de otras partidas de gasto, lo que está produciendo el cierre de empresas, destrucción de miles de puestos de trabajo y un empobrecimiento generalizado. Señorías, nuestra economía no crece. Al contrario, estamos en una recesión, el 1,4 en el año pasado. Durante 2012 los trabajadores han visto disminuidos sus salarios y los costes laborales de una empresa bajó el 3,2, la mayor caída en los últimos 12 años. Y, por tanto, las familias disponen de menos renta y no se estimula la demanda interna. El paro ha crecido durante el año 2012 en 800.000 personas, de las cuales 143.000 provienen del sector industrial. 34.000 empresas han cerrado, como consecuencia, en muchos casos, este incremento del paro, de la reforma laboral que durante el año 2012 ha aumentado en un 66% los ERES y, por tanto, la causante de buena parte de la destrucción del empleo. Es evidente que la política industrial de este Gobierno no existe, ya que, además de las carencias de apoyo directo a los diferentes sectores industriales, tampoco cuenta con una estrategia a medio y largo plazo. El Plan Integral de Política Industrial 2020 que elaboró el Gobierno socialista, así como otros de tipo sectorial, han sido abandonados por el Gobierno sin presentar ninguna alternativa concreta. Decía el secretario general de Industria, señor Valero, refiriéndose a este plan, que era un buen plan, un plan interesante, que recoge sugerencias de muchos ministerios, era transversal, pero que era excesivamente caro, sin comprender que la inversión de futuro nunca se puede entender como un gasto, sino como una inversión de futuro. El que fue ministro en su día del PP, Josep Piqué, decía en unas declaraciones que necesitamos un cambio de mentalidad para entender que la I+D no es un gasto, sino una inversión, y las empresas que innovan, exportan. Son, pues, al contrario, las políticas de bajo vuelo y de falta de ambición son la remora para la competitividad de nuestra economía, de nuestro país. Necesitamos precisamente eso, señorías, ambición y valentía para generar actividades industriales de alto valor añadido, con mayor contenido tecnológico. Tengamos en cuenta que la industria genera el 45% de la inversión en I+D. Y es que este Gobierno, señorías, toma decisiones inconexas, improvisadas, sin rumbo, o mejor dicho, con rumbo equivocado y destinadas solo a la reducción del déficit, sin darse cuenta que el problema no es de gasto, sino de ingresos, porque al caer los ingresos por menos actividad económica, generan recesión, generan más paro y menos ingresos. Y con más austeridad, volvemos al principio, más recortes, menos ingresos, menos actividad económica. La pescadilla que se muerde la cola, señorías. La estrategia de mejorar la competitividad de nuestra economía por medio de una bajada de los salarios de los trabajadores y de la pérdida de derechos laborales es retrógrada, injusta e ineficaz para salir de la crisis. Unos cuantos datos que demuestran que la competitividad de nuestra industria tiene otros componentes. La empresa española es la que peor se financia de la zona euro, 4 puntos por encima de la media. Y, además, señorías, ¿cuándo volverá el crédito con normalidad y a un precio razonable para estas empresas? Es lo que esperan más de 3 millones de empresarios de este país. Y un dato fundamental, los costes energéticos de este país son casi un 15% superiores a la media europea y ustedes lo han agravado con nuevos impuestos a los sectores energéticos. Por tanto, se trata de todo lo contrario. Queremos ser competitivos a base de esfuerzo continuado en innovación, en I+D y mejorando nuestro capital humano, produciendo mejores productos, contribuyendo con ello a generar valor. Deberían ustedes, señorías del Partido Popular, tener en cuenta que contamos con una población menos envejecida que la media europea y con una generación de jóvenes bien preparados, bien formados, la mejor de nuestra historia, que en estos momentos están inmigrando porque no encuentran en España su oportunidad. ¿Cómo pretenden ustedes que seamos competitivos si han reducido en los dos últimos presupuestos un 40% los fondos destinados a estas políticas? A la falta de esa estrategia global, señorías, hay que sumar también, y lo digo así, un talante autoritario en su forma de gobernar.
en la toma de decisiones sin consensuarla ni con los agentes sociales, ni económicos, ni con las fuerzas políticas y sin diálogo con las comunidades autónomas. La situación actual, señorías, es muy grave y la inacción del Gobierno está agravando día a día este problema. El mismo señor Valero también, en una comparecencia de presupuesto, reconocía que la situación industrial, lejos de mejorar, se agrava. Por tanto, señorías, vayamos a cosas concretas. La actividad industrial en este momento, en el año 2012, ha caído un 6%. Y también la actividad industrial en bienes de equipos un 10%. Y además estamos en el 68% de la capacidad productiva de este país, el dato más bajo desde que se empezó a compilar en el año 65. Nuestro sector industrial adolece de varios sectores. Tenemos que cambiar el reducido peso de la industria. Tenemos que subir el tema de la baja intensidad tecnológica. Y también tenemos un problema. El Ministerio debería ser más sensible a aquellos casos, como por ejemplo yo he vivido dos, el caso de Derbi y ABB, que ni siquiera ha aceptado reunirse con los sectores afectados para ver si hay una solución de continuidad de estas empresas. Es así de duro, señorías. Por todas estas razones, el Grupo Socialista entendemos que las políticas industriales tienen que articularse en una política de estrategia global, mejora de la competitividad, fomento de la innovación, favorecer la orientación de las empresas a los mercados internacionales, reforzar el peso de la industria tradicional y en sectores también como la industria de automoción, que ya se hace, el aeroespacial, la biotecnología, las TICs, la orientada a la protección medioambiental, las energías renovables y la agroalimentación. Tiene usted que terminar. Acabo, señor presidente. Señora Riera, nosotros estamos de acuerdo con lo que ustedes proponían en su moción, que era la de contar con un plan estratégico global industrial. Pero no nos podemos añadir a ese acuerdo que ustedes han hecho con el Partido Popular porque entendemos que no recoge ninguno de los datos ni de nuestra enmienda de adición ni, en definitiva, del contenido de su interpelación y de lo que ustedes pretendían en su moción, que era impulsar precisamente el compromiso presupuestario y también en el tiempo del Gobierno. No sabemos si esto obedece, y se lo he dicho antes, señora Riera, a la estrategia de que el Gobierno de la Generalitat en estos momentos está pidiendo una interlocución con el Gobierno del PP y, por tanto, ustedes han pasado del no hablar al acuerdo. No lo sabemos. Se lo digo sinceramente. Lo que sí digo es el motivo que ustedes pretendían con esta moción. Con la enmienda transaccional pactada no llegamos a ningún sitio, no hay ningún compromiso ni presupuestario ni de presentación de una estrategia global industrial para el futuro. Muchísimas gracias.